Bueno, muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren suavemente y cansados. Estoy desde las 7 dando un hijo de pucha. Bueno, muchachos, entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Eh, cómo ven los resultados de Arturo? Realmente Arturo está volando demasiado. Qué bueno uno poder aportar así realmente a las personas. Lo que realmente importa, más que todo enseñar. Lo que me motiva a mí de estar enseñando. Bueno, muchachos, no sé por qué está así tan raro. Bueno, este uno está que sube que las pelas de Brenda Traut. Muy bien esta entrada. Estoy más o menos por estos máximos. Simplemente un orden log interno, como se los explica muchas veces. Es un bloque de órdenes interno, ¿cierto? Mm, no, ese sí no es imposible, Juan. Realmente yo lo hago es por, realmente la verdad es simplemente observación gráfica, ¿sí? Patrones de cambios, zonas así, porque uno a veces no sabe, yo a veces veo que el precio uno piensa que va a respetar la origen, cuando hay un tenga y pues, pucha, se va hasta la zona de origen, ¿sí? Pero en un minutico yo contesto un mensaje de una persona que me está escribiendo la calle. Listo, muchachos, entonces vamos a, bueno, entonces a veces no sabe uno, porque por ejemplo, miren, si se dan cuenta, por ejemplo, el precio, esto fue una entrada del Boom 15 que yo tomé, ¿cierto? Que por acá también alguien la tomó, me parece que fue Pau, si no estoy mal. Entonces miren que llegó hasta el punto de origen. Entonces uno a veces no sabe hasta dónde vaya a llegar el mercado, ¿sí? Entonces es complicado detectar hasta dónde, si el precio va a llegar al punto de origen o no. Realmente yo no lo veo mucho en índice, yo lo veo mucho en Forex. Forex sí lo hace demasiado, y más porque Forex sí se ve muy bien la estructura. Si se dan ustedes cuenta, el precio se ve muy bien cuando el precio hace un movimiento que genera, un movimiento que rompe, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que el oro va a estar pendiente mañana de este trade. Entonces, si ustedes miran el precio, sí muestra muy bien la estructura en el movimiento que genera, el movimiento que rompe, ¿sí? Entonces, bueno, que por ejemplo, miren, acá está, sería más o menos de acá hasta acá, y este es el movimiento que rompe, ¿sí ven? Acá ni siquiera llegó hasta la zona del movimiento que rompe, acá se mamó antes de llegar, ¿sí? Pero simplemente acá se mamó porque acá había una línea de tendencia. Y como eso es lo que vamos a ver hoy, Juan, no me acuerdo, ¿qué es la clase de hoy? ¿Stone? Pueden ver esta como porque ya se vio fractales, estructura y OV. Pueden ver, le podemos ver hoy esta Bueno, punto. vamos a ver Stonehenge, listo. Entonces, miren, acá simplemente hizo el rompimiento. Todo el mundo cree que eso es un Stonehenge, ¿sí? Y lo que yo les digo, el precio tiene que romper con fuerza. Entonces, simplemente viene y rompe la línea de tendencia y tenga su movimiento, ¿sí? Entonces, lo que realmente espero del boom, por eso es que tomé la decisión en el boom. Porque es que no le ve, esto para mí no es un rompimiento con fuerza, ¿sí? Como les digo, no es un rompimiento con fuerza. Entonces, al no ser un rompimiento con fuerza, significa que todavía hay dinero. Es por eso digo que este boom puede subir todavía hasta por acá. Y que si lo vemos, el precio en temporalidad menor, como les digo, acá ya es alcista para mí. ¿Sí? Acá tengo más o menos un movimiento, dos movimientos, acá tengo techos y esto le falta un tercer movimiento. Entonces, yo lo veo por acá arriba.
El boom 1000 si no tiene una estructura tan clara y sigue cayendo y no tiene una estructura tan clara. ¿Saben por qué? Porque es que la estructura es muy importante y si yo me pues guío en la estructura puedo decir que el peso salió de acá, ¿sí? Y que eso simplemente fue un engaño y que el peso a partir de acá tuvo su tercer movimiento, o bueno, un movimiento. Lo que sí sé en este momento es que el precio tiene dinero. Eso es lo único que yo sé. Y por ende, a saber que el precio tiene dinero, lo único que sé es que voy a esperar patrones de cambio, ¿sí? Patrones de cambio en esa zona. Acá no reaccionó mucho con mucha fuerza, digamos, a este V oculto, no hizo ningún patrón de cambio en este caso. Miren la diferencia de una vez detectar un patrón de cambio. Miren que acá el precio simplemente generó una velita, pero esa velita no me dice nada. Pero miren la diferencia de esta velita del BUN 500 a la del BUN 1000 en la misma zona, vean. Miren que la misma vela, pero en este caso fue una vela que dos rechazos, ¿sí ven? Y el dos rechazos, bueno, los dos rechazos, y en este caso generó un rechazo con una vela envolvente, ¿cierto? Entonces, que esta fue vela envolvente. Entonces, miren que esas son confirmaciones chiquitas, pero que funcionan mucho. Cuando no, el precio llega a un nodo importante y se lo come una envolvente y tiene dos rechazos, uno sí o sí se le puede meter en compras tranquilo, porque el precio va a volar. Entonces, por eso me tomé esa decisión y bueno, ahí fue la que mandé al grupo y ahí vamos en esa posición bien. Bien posicionado, ya está protegida en break-even y se devuelve, no pasa nada. Pues seguimos buscando oportunidades compradoras, ojalá huele. Espero verlo por acá, la verdad. Ahora espero ver ese trade por allá arriba. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver clase de Stone Home, ¿sí? ¿Qué es un Stone Home? Un Stone Home, eh, ay, perdón. Un Stone Home, ay, perdón. Un Stone Home simplemente es una cacería de stop, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando el precio realmente está haciendo movimientos, como lo que yo les digo que pull y compras, la gente normalmente pone su posición de esta manera, ¿sí? Y su stop lo ponen por acá abajo y ponen la zona así. Entonces el precio viene y vuela realmente esa zona y ahí sí de pronto es el movimiento real, ¿sí? El stop Hunt realmente funciona tipo, para cualquier tipo de mercado y para cualquier tipo de movimiento. Entonces, los stop se pueden ver tanto en líneas de tendencia como como en zonas de soportes y resistencias. El precio hace esto, y a veces hace esto y esto, ¿sí? Y este sigue subiendo. Esto sería un stop, ¿sí? Que pulva y compras, acá, tan, el precio hace esto, tan, vuela y sigue subiendo. Que pulva y venta, entonces esto, este es el pulva y ventas, el precio realmente lo que normalmente hace es esto y sigue cayendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que realmente siempre va a buscar el dinero en estas zonas. Entonces, por eso les digo que la estructura es muy importante. Y por eso digo que la gente se deja llevar mucho por cualquier movimiento que el mercado hace. Entonces, cuando empezamos a tomar, empezamos a ver un mercado, no importa el mercado que sea, la decisión que nosotros vayamos tomando, realmente los Stonehunt, la gente siempre los utiliza en contra de la tendencia, ¿sí? La mayoría de veces siempre lo utilizan en contra de esa tendencia. Eh, Miren algo, venga, eso es acá respeto, miren acá, miren, eso es lo que yo me refiero, miren acá respeto. Esto significa que acá hay un OV que genera este movimiento, ¿sí? El precio en este caso ya es bajista. En este caso el precio ya es bajista porque ya tiene uno y dos movimientos, le faltaría un tercer movimiento. El tercer movimiento normalmente todo eso es un movimiento que se genera, entonces puede llegar hasta acá, entonces puede que el Crash 1000 caiga hasta acá. Entonces, ¿qué significa? Que acá ya tengo un movimiento, un OV, ¿cierto? Respetado al 50% con una vela envolvente. Listo, vamos a ver en 5 minutos qué hay. Vamos a ver qué hay en 5 minutos. Nuestra,
Tiene que tener mucho. No, no me gusta esta línea de tendencia. Bueno, no me gusta mucho que diga. Pero me gusta fue por la envolvente. Entonces, bueno, muchachos, entonces, bueno, pero vamos al caso de esto. Entonces, ¿qué es el Stonehenge? El Stonehenge simplemente es eso, listo. ¿Dónde pasan este tipo de Stonehenge? ¿O dónde ocurren la mayor cantidad de Stonehenge? Realmente la gente siempre opera los desiertos, porque creen que esto es un movimiento de Stonehenge y que el precio realmente se va a caer. Pero acá donde yo les digo, la estructura es muy importante, porque si mi estructura sale de acá hasta acá y el precio se cae con fuerza, pero no me rompe la estructura, lo más probable es que acá simplemente el precio siga su movimiento alcista. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de Stonehenge. Está el Stonehenge superficial, que son movimientos así chiquitos, o mechas o cuerpos, y el Stonehenge profundo. Eso es un Stonehenge real. Pero detrás de ese Stonehenge siempre, como les digo, debemos encontrar en la estructura, siempre vamos a verlos a favor de la tendencia. Muchas veces los encontramos de la siguiente manera. El precio hace esto, el precio baja, a veces acumula acá, hace este tipo de movimiento y hace el movimiento real. ¿Por qué? Porque eso sería un Stonehenge a favor de la tendencia, porque la estructura me está saliendo de acá hasta acá, ¿sí? Pero la gente es feliz viendo los Stonehenge en contra de tendencia. Todo el mundo va por un Stonehenge y ven esto. Tan, tan. Hay ventas y el precio sigue un camino. ¿Por qué? Porque es que la estructura sale de acá. Eso no es un Stonehenge, muchachos. Son engaños, ¿sí? Son engaños, son engaños. Son engaños, son engaños. Entonces, eso es lo que realmente debemos ir haciendo, ¿sí? Espera un momentito que me arde mucho. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que aprender a detectar. Esos son los que se conocen como clases de Stone, ¿sí? Por eso la estructura a veces, como les digo, la estructura a veces es muy importante, muchachos, y es muy diferente yo detectar, por ejemplo, vamos a ver si ahí buscamos ejemplitos por acá. Vamos a ver. Pero es muy diferente, por ejemplo, yo detectar un Stone de esta siguiente manera. Que el precio haga esto y boom, haga esto, que me rompa esto y me rompa esto. Eso es un Stone, ¿sí? Y el precio puede retroceder para seguir cayendo. A que muy diferente que el precio me haga esto, ¡pum!, que caiga con fuerza, pero no me rompa la estructura, ¿sí? Que fue algo que hizo el euro dólar. En los Stonehenge casi no los veo mucho en los índices, la verdad. O sí los cuando, pero cuando se dan, uff, va que uno metele con ganísimas, muchas ganas. Pero por ejemplo, miren el euro dólar, esto sería un Stonehenge muy áspero, ¿sí? Miren, esto es un Stonehenge, miren, y boom, ¿sí? Si se dan cuenta, esto es un Stonehenge fuerte porque el precio viene y rompe esta zona. Se cayó de una. Pero si esta vaina llega hasta acá y frena, esto no es un stop, con el precio lo más probable es que puede seguir subiendo. Y acá todo el mundo empieza a vender y el precio, boom, vuela. Entonces, eso es lo que realmente para mí se considera un estonjo en muchas ocasiones. Ese es el error de la gente. Acá tendríamos también un estonjo. Mire, prácticamente es que el precio es fractal. Si se dan cuenta, esto mismo que ocurre acá es lo mismo que ocurre acá en temporalidad micro. ¿Sí? Entonces, miren que el precio es fractal, entonces el precio puede llegar acá, mañana de pronto rompa y tenga otro movimiento. Entonces, en índices casi no se ve, ¿sí? Porque la estructura de índices es muy limpia. Esto pasa mucho en Forex porque la estructura de Forex es muy, muy ruidosa. En índices casi no se puede observar, ¿sí? Vamos a ver si de pronto encontramos uno. Vamos a ver. Vamos a ver si de pronto vemos esto por acá. Mm, Miren, por ejemplo, esto se puede considerar como si fuera un stone, ¿sí? Acá el precio generó máximo, rompe y se devuelve todo mundo, pero volvemos a lo mismo, mire la idiotez de la gente, digamos así, qué pena, pero es que los, no, no rompen estructura y si ya rompe ya es cambio de estructura, exactamente, si el precio rompe la estructura de un Stonehenge ya es cambio de estructura, ¿sí? Ya es cambio de estructura, se los aseguro, muy poquitas veces el precio se devuelve, a veces lo hace, porque pues el precio, como les digo, el precio es libre de hacer lo que él quiere, pero la mayor cantidad de veces él rompe, cuando rompe con mucha fuerza un Stonehenge, una estructura, métale en venta, ¿sí? Relajado. Bueno, entonces, bueno, si tenemos suerte en el trade, vamos a desmenuzar es que yo le tengo ganas a este Unmi.
A ver, acá hay un movimiento que rompe. De pronto reacciona acá mañana. Vamos a ver. Es un movimiento, es un solo. Vamos a ver, si desmenuzo esta estructura, yo puedo desmenuzar que es un solo movimiento. Esto, mire, esto es un solo movimiento. Y que estos son zonas de techo. Entonces, si yo desmenuzo esto, yo puedo decir que tengo un movimiento que genera, un movimiento que rompe. Entonces, o el precio reacciona acá, ¿sí? Ojalá reaccione por acá y haga este movimiento. ¿Por qué? Porque en 15 minutos, ¿saben qué veo yo en 15 minutos, muchachos? Yo veo en 15 minutos algo. Un rompimiento solo va a ser válido si se da con varias velas o hay que ver la fuerza con la que el precio rompe. No, solo cuando se rompe con varias velas. ¿Listo? Si son movimientos de una velita, no, tiene que ser un movimiento con fuerza. Como por ejemplo, a ver, no sé, esto se puede ser un rompimiento con fuerza. Hay más de dos velas, ¿sí? O tres velas, así. Me gustaría más grande, pero se puede considerar un rompimiento. Eso es un rompimiento con fuerza, ¿sí? Vamos a ver si de pronto hay por ahí un ejemplo, un rompimiento. Mire, por ejemplo, esto de acá no es un rompimiento con fuerza. Y mire, por eso el peso acá cayó y se volvió a subir. Bueno, ¿sí? Esos se consideran rompimientos con fuerza. El resto sirve para nada. Bueno, entonces, entonces, bueno, entonces listo, muchachos. Entonces eso es lo que yo me refiero. Vamos a ver, por ejemplo, entonces miren, esto para mí no es un rompimiento con fuerza, esto. Por eso digo que el boom 500 tiene que seguir subiendo. O sea, realmente hay dinero. En lo personal, pues, estoy aprobando la estrategia en boom. Bueno, pero Pau es, bueno, Pau por ahí subiendo resultados chéveres, bacano. Entonces, miren, si vamos mirando, si vamos observando, el precio tiene esta zona y para mí esto no es un rompimiento con fuerza, ¿sí? No lo es. Por eso para mí el Boom 1000 sigue subiendo, ¿sí? Y lo más probable es que, pues bueno, acá ya el precio de pronto ya se volvió a meter dentro de la zona, entonces de pronto acá tenga, ¿sí? Vamos a ver de pronto en 5 minutos qué hay. Bueno, y yo eso lo veo más comprador que en verdad, la verdad. Bueno, entonces, eh, bueno, entonces acá. Entonces, esos no son rompimientos con fuerza, por eso yo no considero, en este crash mill lo voy a vender, pero yo vendo este crash mill, no sé, siento que es una buena posición. Como ven. Bueno, entonces, listo, muchachos. Entonces, eso es un Stone Hunt, ¿cierto? Entonces, realmente lo que hacemos nosotros, no, pues que, como les digo, se aparece mucho, pero pues este curso de índices, pero por ejemplo, muy Arturo, están índices y opera Forex, y acá pronto hay gente que tenga cuenta en Forex, y realmente lo que yo enseño sirve para cualquier mercado. Entonces, por ejemplo, a ver, esto sí es un rompimiento, eso sí es un Stone Hunt, ¿sí? Entonces, esto se considera como un Stone Hunt. Vamos a ver de pronto, por ejemplo, miren el oro, es que volvemos a lo, en el oro la semana, hace como un mes yo tomé un trade por acá, no me acuerdo, vamos a ver si lo encuentro, sí, este. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, miren, esto es lo que yo me refiero, miren, acá hay una zona de máximos, miren que el precio rompió, pero no hizo como un rompimiento de dos velas verdes, sino que una sola vela y luego la otra devolvió y se cayó con fuerza. ¿Qué significa? Que no es una liquidación real. Entonces, acá todavía hay que dinerillo, ¿cierto? Y si yo mido microestructura, yo puedo decir que mi estructura sale de acá hasta acá. Pero ustedes creen que la gente qué hace acá? La gente acá se mete en la recontraventa, ¿sí? Y los coge el mercado y tenga un riendazo por degenerado, ¿sí? ¿Por qué? Por no entender la estructura del mercado.
Entonces, eso no es un stone hunt para mí. Acá, tan, listo. De pronto acá sí ya considero esto como un stone hunt, ¿sí? Bueno, acá, tan, acá, máximo, listo. Acá ya sí yo tengo más de 2 velas por encima. Entonces ahí sí de pronto ya es un rompimiento y acá pues el precio se cayó. Entonces eso es lo que yo tengo que aprender a considerar. A mí me gustaría ver como mínimo 2 velas por debajo, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Miren acá, una zona de pico. Eso no es un stone, ¿sí? Por eso el precio que hace, el precio y vuelve a volar. Entonces existen dos tipos de stone, pero volvemos a lo mismo a lo que yo les decía y lo que veníamos practicando. Los Stonehound la gente realmente los opera mal, ¿sí? ¿A qué me refiero con que los opera mal? En que cuando el precio normalmente nosotros deberíamos buscar esos Stonehound a favor de la tendencia, porque a veces ustedes ven esto, y el precio empieza a dejar mucho techo, ¿tan? Recuerden la liquidez, y el precio hace esto y hace esto, ahí sí retrocede y ¡boom! Va por todo eso que tiene acá, porque acá en el fractal sí generó un Stonehound a favor de la tendencia, y muchas veces lo hace, ¿sí? Demasiado, el precio hace demasiado eso. Normalmente él siempre rompe la estructura. ¿Para qué? Para hacer un Stonehound, porque prácticamente, por ejemplo, esto es un Stonehound, ¿ve? ¿Sí? Esto sería un Stonehound macro, y tenga. En este caso no bajo hasta la estructura, pero muchas veces lo vemos por debajo de la estructura, vuelve y se mete y tenga su movimiento. Eso lo hace mucho la libra dólar. La libra dólar hace mucho ese tipo de movimientos. Entonces es simplemente eso, ¿sí? Es simplemente detectar ese tipo de movimientos. Vamos a ver si de pronto encontramos por acá uno. Entonces, miren, eso es a lo que yo me refiero. Eso es un máximo. Esto no es un Stonehold. Pero la gente empieza a caer en los Stonehold y pues bueno, si yo mido esto es un solo movimiento, ¿sí? Entonces viene a la zona de fractal, por acá hay un CFD inverso, hace un patrón, una dojin y mire, les voy a dar un consejo bien chévere, listo, que yo vengo aprendiendo con el tiempo. Cuando ustedes vean cuando ustedes vean un OV, ¿cierto? Tanto oculto como de inicio, y el precio deje una doji en un OV, métasele, ¿sí? Sin miedo, muchachos. Tiene una efectividad brutal, ¿listo? Brutal. Las doji en un OV, uff, funciona hartísimo. Y lo peor de todo es que los índices se mueven muchos por doji. Los índices dan tantas doji pero tantas que yo me aterro. Miren, por ejemplo, acá había una doji. Esta mañana yo cogí este trade por esta doji, ¿sí? Porque es que a veces es simplemente psicología. O sea, bueno, eso van clases de psicología, pero metas en algo a la cabeza. Si esto es una zona alta y el precio rompe, ¿qué hace una doji por encima? Si la supone que la doji es un cambio de tendencia, ¿cierto? De un agotamiento. ¿Qué hace si supone que todo el mundo está comprando a partir de acá? Y el precio, ¡brum!, se cayó. Yo me cogí este trade esta tarde. Eh, bueno, entonces, y muchachos, tiene una efectividad esa doji, pero una efectividad brutal. Miren esto de la de esta tarde. Esta tarde estuvo muy buena, sino que es que esta tarde yo no pude operar mucho. La está mirando desde el computador, pero esta tarde hubieron trades muy buenos, muchachos, muy, muy buenos. Simplemente yo vi esto, ¿eh? Vi esta trendline, ¿sí o no? Dije, uy, no, acá hay gente. Yo cuando veo más de 3 tokens en una trendline, digo, acá hay gente, ¿sí? Y acá simplemente el único que hizo el precio fue buscar como un CFD, no buscar un bloque de órdenes en 15 minutos, ¿sí? Que fue el movimiento que generó miren acá, es- ¿sí? Miren, 50% y brr, voló. Pero yo ya lo venía viendo desde acá, porque yo dije, bueno, el precio tiene un bloque acá, ¿sí o no? Tiene un bloque. Y el precio cayó y acá dejó una martillo, después llegó y volví hizo una doji. Yo acá dije, no, el precio ya tiene que volar y tenga su taponazo que dio el mercado, ¿sí? Entonces el precio, entonces es muy sencillo a veces. Y ya cuando el precio me dejó el tercer toque, pues yo sí dije, me pronto me meto por acá, pero pues no alcancé a entrar y el precio tenga. En este caso el precio yo creo que dentro de mí, el boom 1000 acá en de pronto en esta zona de acá, el precio reacciona. Porque si nos damos cuenta, eso sería un qué, uno ve oculto, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, si vamos a lo mismo, lo que yo les siempre les he explicado es que si acá es una zona interesante, el precio está cayendo con mucha fuerza, pero acá hay dinero. Eso significa
que el precio está buscando de pronto el fractal. Entonces, acá hay un CFD oculto, un OV oculto. ¿Quién va a respaldar este rompimiento? Este OV, ¿sí? Entonces, lo más probable, ojalá el precio haga esto y acá tenga reacciones importantes, y ahí sí se coge toda esta subida relajadito, ¿sí? Relajadito la puedo agarrar. Entonces, ahí les dejo ese tren. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando estamos hablando de Stonehenge, normalmente siempre tenemos que aprovechar los Stonehenge a favor de la tendencia. Muchas veces vemos esto y el precio rompe la estructura, porque es que el precio a veces la rompe. Por eso la confirmación es muy importante, por eso no es simplemente, uy, no entro y ya, no hay que esperar qué hace el precio acá. Entonces a veces el precio llega a hacer esto, se mete con fuerza, testea la zona y vuelve y hace el movimiento. Esto sería un Stonehenge a favor de la tendencia, pero la gente es feliz viendo de pronto, ay, no, hombro, cabeza, hombro, y ¿sí me entiende? Entonces, ahorita volvemos a lo mismo, lo que siempre les digo, si ustedes ven esto y esto y esto y esto y se cae, esto no es un estómago, ¿sí? Esto simplemente es esto para el hacer este movimiento. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros realmente a dominar. Por eso yo le digo, la estructura para mí lo es todo, muchachos, tanto en índices como en forex, como en el mercado que ustedes revisen, ¿sí? En el que ustedes revisen. Literalmente ustedes van a encontrar una estructura interesante, bueno, movimientos interesantes. Ah, se cayó, ¿sí ve? ¿Es porque me gustó? Es que me gustaba por eso. Es que yo, miren, yo vengo, a veces el trading es de, simplemente de práctica. Entonces yo digo, bueno, si es que esto es un 9, ¿sí? Yo siempre espero. Miren, ¿qué hizo? Me hizo un rechazo y me hizo una envolvente. Ya, entonces, como le hice un rechazo y una envolvente, entonces cojo este parche, 50% y tengo, ¿sí? No me está dando mucho, pero bueno, sí, me está dando mucho que diga. Bueno, entonces, eso es lo que realmente yo tengo que aprender como trader a dominar. Listo, muchachos. Entonces, la estructura de mercado siempre al final lo va a hacer todo. ¿Dónde van a ser los stones? En la estructura del mercado. Entonces usted se puede llegar acá, tin, 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 tenga para arriba, ¿sí? Abajo también. Por ejemplo, miren, eso es un solo movimiento. Entonces, miren, uno a veces detecta a veces muy fácil qué va a hacer el mercado. Yo sabía que el boom era alcista, ¿sí? Porque el precio es alcista. Y yo me doy cuenta que el precio realmente, miren, si yo marco esta zona, volvemos a lo mismo. Esto es una sola vela verde. Esto no es una liquidación, pero es el precio genera un alto. ¿Sí? Tienen que ser varias velas, como mínimo 2 velas o 3 velas, pues, pero bien hechas. Eso es una liquidación, pero si es una sola vela, muchachos, no pierdan el tiempo, que eso no es una liquidación. Entonces, eh, acá ya tengo 2 velas, listo, eso se puede considerar una liquidación, pero acá el precio ya me está generando una. Entonces yo sigo, solo por esta bobadita, yo sigo viendo esto alcista, ¿sí? Yo no lo veo bajista, literal, yo no lo veo bajista. Entonces, eso es lo que tengo que aprender como trader, ¿a qué? A dominar, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver esto. Vamos a ver si me acuerdo. Y si damos un poco de tiempo. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, miren, esto fue un trade que yo tomé en el primer intensivo. ¿Por qué? Porque yo les dije, muchachos, acá esto no es una liquidación, ¿sí? Entonces volvamos a lo mismo. Lo más probable es que el precio simplemente venga a una zona importante, acá una zona importante, y acá había un novio oculto, miren si lo ven. Este fue lo veo que tomamos como referencia, que si se dan de cuenta es prácticamente el mismo escenario que está pasando, ¿sí? Miren, tenía liquidez y acá había un novio oculto. Y acá tuvo 2 rechazos. Miren, recuerda lo que yo les digo, una dojin. Miren, esta dojin fue la confirmación mía. Y ahí cuando colocó la zona por debajo del OB y ¡pum! Se fue para arriba de uno. ¿Sí? ¿A dónde? ¿A romper qué? A romperme lo mío. ¿Qué es lo mío? Esto sí es una liquidación ya. Ahí sí ya el precio, miren, ¿qué hace el precio? Se devolvió con fuerza, rompiéndome la estructura. Ahí sí, ya que me voy a poner yo a buscar, ¿sí? Ventas, en este caso, ¿qué hizo el precio? Pues cayó y pues acá se acumuló y siguió subiendo. Bueno, no pasa nada. Así es el mercado hace lo que se le da que la gana, ¿sí o no? Pero entonces, solo por simple lógica, miren muchachos, por simple lógica, en diario yo veo esto alcista, ¿por qué? Por simplemente esto, ¿sí? Para mí el mercado en este caso está de la siguiente manera.
1, 2, 3. ¿Sí? De pronto viene por esto. O simplemente viene a este OE a el caerse. ¿Sí? Pero yo lo veo así, está así, simplemente por simplemente estructura. En la estructura en diaria está alcista. Esto es alcista. Entonces lo desmenuzando. 4 horas. Mm, mm, sí, lo mismo, mire. En 4 horas ya se empieza a ver mejor todo. ¿Sí? Porque si lo vemos en 4 horas, nada, simplemente en 4 horas es esto, fácil, simplemente es esto y la estructura sale de acá. Ya, ¿sí ves? Alcista. O esperamos que llegue por acá en temporalidades menores y tomamos la decisión. O en temporalidades menores miramos y nos podemos incorporar. Eso es todo. No es más. Un 500. Bueno, esto está como. Vamos que llegue acá. Entonces, listo, muchachos. Eso es lo que yo hago realmente cuando hablo de Stone, ¿sí? O cuando quiero tomar una posición de Stonehold del mercado, simplemente lo que tengo en cuenta como trader o como persona es simplemente eso, ¿sí? Que el precio, cuando estamos hablando de Stonehold, si el precio no, a no ser, ojo, a no ser que el precio llegue a la zona y tenga mucha zona, mucha, por ejemplo, algo así, después yo tenga esto, y haga esto, y toque esto y siga así. Ahí sí es muy diferente porque esto está acumulado de vendedores, de compradores y ahorita si el precio lo liquide. Pero si simplemente tiene una y cae, simplemente es un doble a favor de tendencia para seguir subiendo. Pero entonces la gente, ¿qué hace? La gente normalmente hace esto cuando rompe, ¿sí? Uno hace esto. ¿Qué sería esto? Un Stonehold a favor de la tendencia. Entonces, eso es lo que pasa. También cuando funcionan mucho los Stonehold, cuando hay un perfil de mercado. ¿Qué es un perfil de mercado? Una acumulación, ¿sí? A este movimiento y el precio genera esto. Esto es un posible cambio de tendencia, ¿sí? Por eso para mí el dólar CAD, es más, es que a veces, miren, por ejemplo esto que está pasando acá, esto es un perfil de mercado y este perfil de mercado estaría a favor de la tendencia. Entonces sería muy bueno ver un libra dólar que de pronto caiga esta madrugada y mañana Nueva York se encargue de subirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un perfil de mercado, por eso el precio se giró. Entonces por eso yo les digo, eso es trivial, es muy sencillo, muchachos, miren, es que, miren, si ustedes se fijan, esto puede ya empezar a ser alcista, porque él simplemente bajó acá y este ya es mayor a este, ¿sí? En microestructura es este, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El precio generó acá varios techos. Entonces el precio vino uno ve acá y acá en este V reaccionó. Y lo más probable es que el hidroalar tenga una subida de pronto a largo plazo, ¿sí? Porque vino hasta donde está el movimiento de qué? De origen. Entonces acá, por eso les digo, es muy difícil detectar a dónde va a llegar. Acá está el movimiento de origen y acá está el que rompe, ¿sí? Y sin embargo en los dos tuvo pequeñas reacciones. Acá reaccionó, pero acá tuvo una reacción más fuerte. Yo creo que el precio ya empezó a subir. Pues pensaría yo, si lo veo así, porque si lo veo en temporalidad macro, eso sigue siendo bajista. ¿Por qué? Porque si lo vemos en temporalidad macro, el precio estaría saliendo más o menos de acá hasta acá, ¿sí? Y el punto de origen sería este, mire, movimiento que rompe, movimiento de origen. Y bueno, entonces si lo vemos así, y pues si lo veo así, sigue siendo bajista, ¿cierto? Pero no, para no engañarse, se va una hora y lo mira más de una hora y mira lo que está pasando en una hora, pues no tener como tanta, pues acá hay mucho dinero, ¿sí? Acá hay mucho dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero del participante? Arriba, ¿sí o no? ¿Cómo es un Stone real? Sin caer mucho en esos engaños. Listo. Simplemente un Stone real. Un Stone real es cuando el precio realmente rompe una zona importante y se devuelve con fuerza, ¿sí? Eso es un Stone real. Que rompe una zona importante y se devuelva con fuerza. Y si la zona importante tiene más de dos toques, más. ¿A qué me refiero con esto? Que si el precio, por ejemplo, tiene esto, ¿sí?
Esperen que se me vuelve como chiquita la pantalla. Esto, esto, y por ejemplo acá tiene dos toques, y el precio llega, hace esto, y hace esto, y se cae así. Después de un rompimiento de una zona importante, el precio rompe con fuerza y cae por debajo del movimiento que genera el nuevo impulso, ¿sí? Esto es un stop hunt real. Lo más probable es simplemente el precio sube, va a seguir cayendo. Pero, si el precio tiene esto, y hace, por ejemplo, ya chiquita la pantalla, el precio tiene esto, y el precio hace, por ejemplo, esto, y el precio se cae así, lo más probable es que lo haga al revés. Va a ir por esto, acá, ¿sí? O sea, son dos escenarios totalmente diferentes. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender aquí. Ahora mismo, simplemente es eso. Igual este es un complemento de la clase que viene muy ligada con la estructura. O sea, conjunto con la estructura, le meten el Stonehenge y lo van armando. Ya al final del intensivo van a ver el por qué es importante ir armando paso a paso, montando cada una de las cosas. No vayan a ver el mercado una cosa por cosa, solamente en Stonehenge. No, miren el mercado desde la estructura, que en la estructura a veces está el Stonehenge. Te lo van armando, paso a paso lo van armando. Exactamente. Y recuerden que cada clase es una parte como el rompecabezas, como cuando usted empieza a armar un rompecabezas. Ya lo último vamos a empezar a qué? A hacer análisis y vamos a ir mirando todo lo que les expliqué. Esto, perfil de mercado que lo tenemos que ver a profundidad, que les explico ya lo último. Mechazos, que hombre, mañana los vemos. Eh, ¿Qué más les he explicado yo? Los OVs cuando tienen protagonismo, ¿sí? Entonces, es eso, muchachos. Es simplemente eso, cuando un OV tiene protagonismo, cuando no tiene protagonismo, por qué tiene protagonismo, ¿sí? ¿Qué es un perfil de mercado? Entonces, por ejemplo, el perfil de mercado es algo muy sencillo, el perfil de mercado no tiene ciencia. El perfil de mercado simplemente es una acumulación, ¿sí? El perfil de mercado simplemente es una acumulación, esto es una acumulación, y el precio rompe siempre al revés, acá, y el precio rompe y después hace el fake, ¿sí? O el spike. Eso se considera fake, que es el falso rompimiento, y este es el spike, ¿sí? Eso es un perfil de mercado. Eso simplemente es. ¿Cuándo funciona mucho el perfil de mercado? Cuando se acerca a un OV o a una zona importante. Si el precio de momento tiene un OV por acá importante y el precio está subiendo, por ejemplo, el precio tiene esto, y el precio sube y el precio antes de llegar al perfil de mercado se acomoda y hace esto, muchachos, se lo aseguro que esto antes de llegar a un OV tiene una efectividad muy brutal, ¿sí? Hermano, no nos vayamos muy lejos. Eso fue lo que hizo Libradola. No nos vayamos muy lejos, ¿sí? Miren, acá había un perfil de mercado, ¿sí? Ahí hay un perfil de mercado. ¿Y dónde reaccionó el precio? Atrás, acá en la parte de trasera, acá, donde había un OV, acá hubo un OV muy bonito, que fue este, miren este OV tan bonito, ¿sí? Es un OV chévere. Recuerden que los OVs tienen que ser velas con cuerpo, envolventes y con mecha arriba y abajo. Y miren el precio, miren, eso fue al PIB. O sea, uno deja una orden ahí solamente por lógica y miren, eso es al PIB. Miren, toca y boom, 50% lo ve y vuela. ¿Por qué? Porque se acerca a un perfil de mercado. También cuando funcionan mucho los perfiles de mercado, cuando la estructura ya cambió. Entonces, por ejemplo, tiene uno, dos, y en el tercero, él hace esto, tan, vuela y hace el perfil. Ese sería un cambio de tendencia, ¿sí? Ya el precio retrocede y sigue cayendo. Eso es un perfil de mercado, como por ejemplo lo hizo el oro hace como el mes pasado. Miren, o sea, el perfil de mercado tiene mucha ciencia, ¿sí? Realmente, miren, esto es un perfil de mercado, vea, ¿sí? Y vino y reaccionó en una zona de techo. Entonces el precio llegó perfil de mercado y se cae. ¿Por qué, muchachos? Por eso les digo, el trading vuelvo y les digo, es muy fácil. Es simplemente sáquese
O sea, antes de hacer un trade, piensen dónde está el público. Siempre les voy a decir a ustedes, a los nuevos, al que sea, piensen dónde está el público y tomen la decisión al revés. Si ustedes ven un mercado acumulado así, tenga, tenga, tenga. ¿Ustedes creen que va a ser la gente? Cuando el precio rompa, el precio va al revés. ¿Sí? Siempre, tan mismo al revés. Tenga, 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 rompe y se va al revés. Yo utilizo mucho esto, tanto en intradía como en temporalidad mayor, como en temporalidad menor, el par que ustedes quieran. Yo lo utilizo mucho y funciona, porque es que es sencillo, realmente él funciona, ¿sí? Él realmente funciona. Entonces, eso es lo que yo realmente pues les enseñaría, les estoy. Miren, por ejemplo, acá hubo un perfil de mercado, ¿eh? ¿Sí? Movimiento en falso, movimiento real, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué hizo el precio? Ya tengo un movimiento, dos movimientos, y no sé, bueno, ustedes no estaban, ustedes no eran, esto fue con los nuevos, con los antiguos, que yo les dije este trade estuvo re sencillo. A veces el Forex se vuelve muy sencillo, por eso yo no dejo de Forex, por eso Forex también lo opero a veces, porque cuando uno lo opera realmente, uno lo entiende. Entonces, miren, acá yo me di cuenta de esto, ¿sí? Eso es yo dije, eso no es un rompimiento de perfil de mercado. Eso no, este sí, que hay dos velas. Por eso los rompimientos son muy importantes. Entonces, miren, si me dan cuenta lo que les explico. Un Stone Jun y el precio cayó hasta acá. Estamos hablando, eso es otra voz. Retrocede y tenga. ¿Hasta dónde retrocedió? Hasta el movimiento que rompió. Sí, miren, porque si se dan cuenta es esto. Siempre el movimiento que rompe. No este, porque se nos rompió. Se nos rompió. Se frenó acá. El que rompió, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el que rompió? El que rompió fue ¿cierto? Ahí llegó. Y miren, es que volvemos los tres, vuelve de sencillo, muchachos, sencillo. Ve, tan, tan. Acá. Uno, dos. ¿Le falta qué? Tercer movimiento. ¿Cómo sube, cómo hace el retroceso? Con dinero, línea de tendencia. ¿Qué tengo acá? Un triple techo. ¿Qué tengo por encima del triple techo? Uno ve con protagonismo. Y ahí donde el precio, miren, toca. Y ahí tiene un trade efectivo uno, miren. Prrra. Llegó a la zona de pisos. ¿Lo rompe? No lo rompe. ¿Qué significa esto? Que todavía hay dinero. Entonces simplemente sube a jugar un ratico. Sin nada, se llaman vectores. Tampoco rompió. ¿Qué significa esto? Que todavía hay dinero. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Todavía hay dinero. Entonces, acá ya el precio, miren, volvió por acá a estas zonas altas. Y bueno, por acá sí ya hizo un movimiento, pues como todo extraño, que no lo encuentro como sentido este movimiento, ni sé por qué volvió por acá, la verdad. No sé ni a qué volvió por allá. Pero miren, subió, ¿cierto? Y otra. Y ahí se la pasó haciendo mucho ruido. ¿Por qué? Porque en 4 horas, si yo marco esto no son Stonehound, muchachos. El Stonehound, el mechazo simplemente es un ruidito ahí, ¿sí? Entonces no sirve. Realmente tenía que romperlo. Acá se frenó. Rompa. ¿Sí? Por eso les digo, el dinero, mercado es muy importante en la zona realmente. Vamos a ver este mercado que está haciendo. El 500, el 500, el Crash 1000. Uy, se cayó. Estuvo en ese trade, ¿no? ¿Sí ven? Ahí brevecito, sin mucho estrés. Ahí ya le quitamos alguito al mercado. A cerrar. Mucho estrés, muchachos. Bueno, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes. Muchachos, preguntas.